esta investigación. Siguiente, por favor. Bueno, el riesgo sísmico, entrando directamente en detalle, lo vamos a entender. Hay muchas definiciones de riesgo sísmico. Sin embargo, una pues, sencilla es la que les muestro a continuación. La podemos definir como la combinación o convolución que le llamamos nosotros de amenaza con vulnerabilidad con exposición. Son tres variables importantísimas. Las tres son de alguna manera independientes y las tres tienen que tener un muy buen nivel para que el estudio de riesgo sísmico sea realmente robusto, ¿verdad? Y fuerte. Entonces, dentro del concepto de riesgo sísmico pueden estimarse diferentes cosas, diferentes resultados, como por ejemplo pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas, el daño en sí de las estructuras también, pólizas de seguros, costo de reposición de las obras dañadas, etc. Entonces, ese es nuestro objetivo, eso es a lo que queremos llegar y es lo que vamos a hablar un poco más adelante. La amenaza, por su lado, se suele definir como los valores de intensidad esperada. ¿Qué son valores de intensidad esperada? Bueno, la intensidad la podemos definir de diferentes maneras. Por ejemplo, la aceleración pico del suelo, la aceleración pico efectiva, ordenadas espectrales, de aceleración o velocidad, diferentes escalas de intensidad, por ejemplo, Mercalli. Y todas estas variables asociadas a una probabilidad de ocurrencia o de excedencia de esa variable en una ventana de tiempo determinada. Por ejemplo, 50 años, 100 años, 500 años, 2000 años, etc. La amenaza es natural. Aquí no interviene el hombre para nada. O sea, hayan estructuras o no hayan estructuras en la zona en que estemos estudiando la amenaza, no se va a ver afectado por lo que haya hecho el hombre, digamos. Es algo de origen eminentemente natural. La vulnerabilidad, por otro lado, se entiende como el nivel de daño que pueden experimentar una estructura o un grupo de ellas, según el sismo que ocurra, en términos de un parámetro de intensidad dado por el estudio de amenaza sísmica. Entonces aquí vamos viendo cómo se empiezan a entrelazar las variables. Y finalmente la exposición, en términos muy resumidos, corresponde a la cantidad de estructuras expuestas según cada tipología identificada en el área. Aquí vamos a cuantificar número, cantidad de estructuras o de bienes existentes en la zona de estudio. Siguiente, por favor. Ok, a manera de antecedentes, muy brevemente vamos a hablar qué han sido los estudios de riesgo sísmico o cuáles se han hecho en el país, en Costa Rica, como una referencia, digamos, de antecedentes. El primero se puede definir como el propuesto por CAPRA en el 2009, llamado Evaluación Probabilística de Riesgos en América Central. Aquí la variable o lo que se estudió como variable de salida son las pérdidas económicas directas, daño físico, personas afectadas y víctimas humanas en escenarios diurno y nocturno en la GAM, en la provincia de San José. El estudio de amenaza sísmica que se utilizó en ese caso fue el RESIS-2 y bueno, se identificaron una serie de variables, 15 tipos estructurales, etc. Vean que son estudios relativamente recientes, ¿verdad? Los que se han hecho en este tema en el país. Un grupo basado o bastante semejante al de CAPRA propone este otro estudio en el 2014 denominado Valoración de la vulnerabilidad física y riesgo ante sismos en distintos cantones claves de San José. Se estimaron pérdidas económicas directas y el daño físico. En este caso, el estudio de amenaza sísmica utilizado fue uno propuesto por el AIA. Y bueno, se utilizó una serie de información como imágenes satelitales, curvas de nivel, límites cantonales, etc. Siguiente. Luego, en el 2016 y 2019, tanto Calderón como GEM, en este caso 2019, son estudios que se desarrollaron en Pavía, en Italia, y lo que se buscó fue la evaluación probabilista de pérdidas debidas a sismos en Costa Rica. Esto ya tiene una escala a nivel de todo el país. Se estimaron pérdidas económicas directas y el daño físico. La amenaza sísmica utilizada para este estudio fue RESIS-2. Se incluyeron 34 tipologías de edificios, las cuales se condensaron en 10. Se trabajó para el portafolio residencial. Y el antecedente más, bueno, de los últimos que tenemos es uno propuesto por Prepare en el 2016,
primera fase de un estudio de riesgo sísmico para el cantón central de San José. La amenaza sísmica utilizada fue también RESIS 2, un modelo de exposición subcontratado a la empresa ImageCAD, y se estiman volúmenes de escombros, pérdidas económicas directas, daño físico y víctimas humanas en escenarios diurno y nocturno. Bueno, esos son como los antecedentes más importantes del estudio que nosotros vamos a proponer. Adelante. La zona de estudio, pues, es básicamente el Cantón Central de San José, compuesto por 11 distritos, una población en el 2018 de 342,000 personas y 479 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo a ese dato de 2018, pero esto evidentemente es una de las zonas más pobladas del país y este dato pues aumenta en el tiempo. ¿Qué fue lo que nos motivó adelante? ¿Qué fue lo que nos motivó a llevar a cabo este estudio? Bueno, los estudios previos, precisamente que les mencioné antes, hechos en la zona, lo que permite, a partir de los resultados que nosotros obtengamos, una calibración de resultados para tener una referencia. Todos estos, de alguna manera, tocan el área de estudio, los estudios que les mencioné antes, entonces eso nos sirve como un parámetro de comparación. Debido a que las técnicas que se utilizan siempre son diferentes, o usualmente son diferentes, y tenemos que ver que los resultados pues tengan sentido. Luego se identificaron en estos estudios previos una serie de variables, por ejemplo el inventario de estructuras. Cantidad y tipo de estructuras no estaba muy claro cómo fue que se obtuvo y los mismos estudios decían que no eran formas muy confiables. Entonces, en este estudio que nosotros proponemos, esa fue una de las variables principales que tratamos de atacar o de entender, mejor dicho. También la asignación de modelos de fragilidad en las tipologías identificadas también fue un tema que, de acuerdo a los estudios precedentes, no estaba muy claro. Se le asignaban tipologías extranjeras de bases de datos de otros países y, por ejemplo, la mampostería nuestra, confinada, reforzada y las diferentes modalidades que tenemos es muy particular. Se comporta de manera muy particular y diferente a estas otras tipologías de estudios que se habían hecho en otras partes del mundo. Entonces, en vez de adoptar otros modelos, nosotros desarrollamos los propios. Esa es otra, digamos, motivación importante. Luego se logró un contacto con investigadores del GFZ, un instituto alemán en Potsdam, Alemania, que desarrollaron una metodología muy interesante y que es la que les vamos a presentar, de enfrentar o de definir los escenarios de exposición. Entonces, esa circunstancia también nos motivó a trabajar fuertemente en esta parte de exposición. Luego, el Cantón Central de San José, como todos lo sabemos, cuenta con una buena parte de bienes y servicios en el país, están concentrados en esta zona central, además de tipologías estructurales sumamente variadas. Y además se dio la circunstancia de que estaban regresando de estudiar fuera algunas personas como Diego, que estaba haciendo su doctorado en Barcelona y precisamente se especializó en trabajar daño en sus diferentes enfoques. Y también Luis Carlos terminó su maestría enfocado en este tipo de temas. Entonces, todo esto nos dio tiempo y espacio para desarrollar este estudio que es el que vamos a proponer. Siguiente, por favor. Bueno, una de las primeras variables que nosotros vamos a trabajar es la conocida como amenaza sísmica. La amenaza se puede definir de dos maneras fundamentalmente. De manera probabilística, donde tenemos que trabajar todas las fuentes sismogénicas que afectan la zona en estudio, ¿verdad? Y en cada zona sismogénica tenemos que tener muy bien estudiado la forma en que se producen los sismos, sismo máximo, sismo mínimo, relaciones de recurrencia, ecuaciones de atenuación para poder establecer en la zona de estudio cómo se atenúan las ondas y cómo llegan a esta zona en estudio. Y se tiene que hacer un barrido de una serie de variables en forma probabilista para nosotros en el futuro llegar a determinar en una ventana de tiempo con una cierta probabilidad de ocurrencia o de excedencia cómo se va a comportar esa variable de intensidad que andamos analizando. También existen los estudios deterministas, que son más simples porque solamente vamos a trabajar con una variable o con un sismo en específico llamado escenario. Esa variable tiene que estar muy bien justificada y tiene que ser creíble que efectivamente
una falla sísmica sea capaz de generar ese sismo, ese escenario que vamos a determinar, y entonces se trabajaría con un escenario muy, muy bien definido en términos de ubicación, en términos de magnitud, etcétera. Ya no va a ser una cuestión probabilística, sino una cuestión determinista. Bueno, como vemos ahí, se hace una selección de la falla y se genera un terremoto específico para calcular la variable, en este caso, aceleración máxima en el espacio, en este caso en una ciudad, que sería el Cantón Central de San José. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una falla definida que se ve esquemáticamente de manera inclinada y la zona en estudio que sería, digamos, la ciudad, que es la que estamos viendo en la parte superior derecha de la figura. Adelante. Bueno, los escenarios son modelos numéricos de posibles sismos futuros a lo largo de fallas conocidas. En la figura que tenemos ahí tenemos una falla determinada que se ve en rojo y se ve que cerca de la falla pues vamos a tener los mayores valores de intensidad, que en este caso serían aceleraciones. La utilidad principal de estos escenarios es ayudar a las autoridades de emergencia a coordinar y planificar la respuesta ante un evento fuerte que se pudiera dar en la zona identificada. Esta información permite a los cuerpos de emergencia conocer de antemano la distribución general de los sitios donde el impacto podría ser mayor. Entonces ahí estamos viendo una falla, Crockett-Harris, y esa falla va a tener potencial de generar cierto sismo máximo con ciertas características. Obviamente eso tiene que estar fundamentado y documentado para llegar a definir ese escenario, que es el que andamos buscando, de esa falla en específico. Siguiente. Ok, los sismos que más comúnmente afectan Costa Rica son los de origen cortical o de corteza, son los que usualmente se dan debajo de las ciudades, se dan dentro de las placas tectónicas, y también los de subducción, que se dan por el contacto entre placas. En la figura superior derecha tenemos ambas zonas, los que llamamos corticales serían, digamos, los que se generan en estas zonas de acá, en la corteza, y los de subducción en la zona de interacción entre placas, en los bordes de placas. Ambos nos afectan y tienen particularidades y características diferentes. Los sismos producidos por fallas corticales, aunque sean de baja magnitud, pueden tener un impacto muy importante en las ciudades porque suelen tener una profundidad de ocurrencia somera o baja, o sea, no son sumamente profundos. Y por otro lado, los sismos de subducción, que están por lo general más alejados, en este caso del área de estudio, son también importantes porque suelen tener magnitudes significativas. Me interesa la figura que tenemos en la parte de abajo, donde estamos viendo de manera muy, muy simplificada y esquemática cómo se comportan los sismos, de acuerdo a su profundidad. En la figura del medio estamos viendo un foco que está iluminando una superficie. Ese foco está muy cerca de la superficie. Por lo tanto, la luz es muy intensa, pero se da vean que la iluminación es un área muy reducida. Una luz amarilla intensa, pero en un área reducida. ¿Eso qué significa? Si lo llevamos al plano de los sismos, vamos a tener un foco o hipocentro relativamente superficial, va a afectar mucho a ciertas estructuras, pero muy concentradas en su área. Por el contrario, en la figura inferior, en las de más abajo, tenemos el mismo foco, o sea, la misma energía que se está propagando, pero la alejamos de la superficie, por lo tanto tenemos un área de mayor afectación o mayor luminosidad en ese caso, pero con una luz más tenue, por haber nosotros alejado la bombilla del foco de la superficie. Algo está pasando, algo semejante pasa con los sismos. Si nosotros bajamos más el foco en profundidad, vamos a tener un área de afectación más grande, pero las estructuras van a sufrir en términos generales menos daños. Entonces, un poco así, de manera muy, muy gruesa, separamos los sismos de corticales, que digamos se comportarían un poco como en la figura de en medio, donde la bombilla está más cerca de la superficie, y los sismos de subducción tendrían un efecto parecido al que estamos viendo en la figura de abajo a abajo, donde los focos o hipocentros son más profundos. Se afecta un área más
más general, pero con menor intensidad. Adelante. Entonces, como el área que nos interesa va a estar afectada por esos dos tipos de fuentes generadoras de sismos, vamos a tomar escenarios o un escenario de cada uno de ellos, representativo de cada uno de ellos. El primero de ellos, bueno, aquí escogemos dos fuentes generadoras, y el primero de ellos que escogemos es el de la figura de la izquierda, donde tenemos un sismo de magnitud 6.0 generado en la falla Cipreses. Aquí tenemos un esquema de lo que es la falla Cipreses. Lo vemos aquí en este recuadro. La línea roja que tenemos en diagonal es la proyección en superficie del plano de falla, y punteado estamos viendo a todo alrededor ese plano de falla identificado, donde se va a generar el sismo, ¿verdad? Ahí es donde tenemos el contacto entre los dos bloques. El sismo tiene, de acuerdo, y todo esto está fundamentado obviamente en literatura. No podemos asignar un escenario a una fuente sísmica que no sea realista, ¿verdad? Yo no puedo poner aquí un sismo de magnitud 9 al azar. Tiene que estar justificado y sustentado en estudios de que realmente pueda producirse ese sismo que vamos a estudiar. En este caso, un sismo inverso, lo vemos ahí en el mecanismo focal, y es de magnitud 6.0. Eso va a ser nuestro escenario de sismo cortical o sismo de corteza. Por otro lado, el escenario correspondiente a sismo de subducción va a ser uno de magnitud 6.9 en escala MW en el Pacífico Central. Igual estamos viendo el plano de falla, donde la línea roja nos representa la proyección en superficie de ese plano de falla, y el contorno del resto del plano lo vemos en línea punteada. ¿Por qué es importante ese tamaño de rectángulo? Porque de alguna manera eso va a estar relacionado con el tamaño del sismo o la magnitud o la energía que libera ese sismo, ¿verdad? A área más grande, pues obviamente hablamos de un sismo más grande. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos ya digamos un esquema de modelación de la propagación de uno de estos escenarios. Lo estamos viendo aquí en la figura derecha. Evidentemente no tenemos una propagación de ondas tan uniforme como sería tirar una piedra a un estanque de agua, ¿verdad? Donde tenemos una propagación concéntrica de ondas. La propagación en corteza y demás es mucho más compleja por irregularidades que hay, etcétera. Entonces vemos una propagación, pues vemos más o menos círculos, más o menos concéntricos, pero zonas donde se acumulan más energía y otras menos. Ahí lo estamos viendo en forma muy aproximada. No vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero vamos a mencionar algunas características de la modelación de estos escenarios deterministas. En ambos casos se asumió una magnitud del evento según el tamaño de la falla. Como les decía antes, precisamente ese tamaño de falla va a estar en relación, en proporción a la magnitud que esa falla es capaz de generar. Se utilizó este programa BBP, Broadband Program. Es una simulación 3D a partir de diferencias finitas. Se generó una ruptura a partir de la cual se propagaron las ondas sísmicas. Se consideraron efectos de amplificación bajo cada estación, tomando en cuenta la geología superficial, específicamente el parámetro US30. Este programa lo requiere, digamos, para considerar los efectos de sitio. Y la aceleración máxima se leyó de los acelerogramas que se producen en cada uno de los puntos de interés de una grilla que más adelante les voy a mostrar. Ahí es donde se generan acelerogramas sintéticos, son generados a partir de una modelación, evidentemente, y de ahí se lee el valor pico de aceleración, que es lo que nos va a interesar como input de amenaza para el cálculo del riesgo sísmico. Adelante. Aquí vemos los resultados de un primer escenario que sería el correspondiente a un sismo cortical de magnitud 6.0 y profundidad de 5 kilómetros. Como les digo, esto está documentado y esto lo pueden encontrar en el link que tenemos aquí abajo en la misma diapositiva. Ahí está el link del análisis que se hizo respecto a ese sismo en particular. Bueno, aquí vemos el Cantón Central de San José en gris un poquito más oscuro. Vemos la falla ahí debidamente indicada. Ajá.
La falla la vemos en, bueno, la proyección en la superficie de ese plano, lo vemos ahí en línea continua. Y aquí ya empezamos a ver resultados interesantes de aceleración. Vemos, por ejemplo, un cambio de color desde un color más anaranjado cerca de esa línea de proyección del plano de falla. Ahí vamos a tener los mayores valores de aceleración. Y conforme nos vamos alejando hacia el oeste de la zona en estudio, pues vamos teniendo valores de aceleración cada vez menores, ¿verdad? Eso tiene sentido por un efecto de propagación con distancia, que así es como se comporta. Sin embargo, es importante notar que los valores más altos están, pues obviamente, más cercanos a la zona de proyección del plano de falla. Y conforme nos alejamos, pues esos valores disminuyen. En este caso, bueno, se trabajó con 200 puntos aproximadamente que corresponden a centroides de barrios aproximadamente de la zona en estudio. Y ahí se hicieron otras campañas de mediciones, pero ahí fue donde se modeló en cada uno de esos centroides el valor de aceleración. El valor máximo se está dando, de acuerdo a este escenario, en cerca del barrio llamado Dos Pinos con 433 GALs. Y bueno, ahí siguen disminuyendo a partir de ese valor hacia el oeste de la ciudad. Pasamos al siguiente escenario, que es el que corresponde a subducción. Y en este caso, bueno, no vemos en la figura el plano de falla porque evidentemente está en la zona de subducción, más alejado de la figura que tenemos acá. Las características del sismo son un magnitud 6.9 y una profundidad de 10 kilómetros, es un poco más profundo. En el caso anterior, el que les comenté antes, se da el efecto de la bombilla del foco muy pegada a la superficie, porque veíamos, bueno, una intensidad bastante grande. Aquí se nota más bien el otro efecto, el efecto opuesto, donde alejamos un poco en profundidad y en distancia esa bombilla. Vean que, a diferencia del caso anterior, aquí los valores de intensidad son muy parecidos de aceleración, porque casi todos salen amarillos. Y es precisamente lo que sucede con sismos de subducción, porque no son valores de intensidad tan grandes, pero sí abarcan un área mucho más grande. Inclusive, vean que si nos salimos del área de estudio hay un montón de puntos amarillos. Eso significa que más o menos toda esa área sintió, digamos, un valor de aceleración parecido. Entonces, las aceleraciones máximas son relativamente bajas, ¿verdad? Y parecidas entre ellas, debido a que la distancia a la fuente sísmica de las estaciones es grande. En este caso, es mayor. En este caso, bueno, se coloca a 10 kilómetros de profundidad. La energía se libera cerca de la superficie, en el área epicentral. En este caso, la aceleración máxima anda aproximadamente en los 27 GALs y el máximo se da en San Francisco de los Ríos, en San José. Perdón, 27 son aproximadamente la promedio. Entonces, bueno, estos son los dos escenarios que llamaremos amenaza sísmica, que como vimos son una de las primeras componentes o una de las tres componentes que nos permitirá calcular el riesgo sísmico. Bueno, adelante. Bien, buenos días. Mi nombre es Luis Esquivel y yo les voy a exponer lo relativo al componente de modelo de exposición. Como había indicado don Víctor, el riesgo lo dividimos en tres componentes: amenaza, exposición y vulnerabilidad. Entonces, exposición tiene que ver con todo lo que está sujeto a dañarse si tiembla en este caso. Por ejemplo, eso puede ir desde bienes inmuebles, puede incluir personas, puede incluir líneas vitales, carretera eléctrica, agua potable, puede incluir servicios incluso. Entonces, los modelos de exposición son muy amplios, tienen muchísima información y nosotros en el caso de este estudio nos concentramos en lo que es bienes inmuebles, específicamente edificaciones, porque ahí también hay que hacer una separación si uno, por ejemplo, quiere incluir algo más un poco más industrial, por ejemplo, plantas de generación eléctrica o otro tipo de cosas que hay que tratarlas distintas.
También el modelo nuestro incluye costos y ocupantes en escenario nocturno, y al final les vamos a poner un extracto de este modelo para que vean, pues obviamente cómo es. El reto es, no sé si ustedes lo sabían, pero acá les estamos mostrando una imagen que contiene las huellas de edificaciones de San José. Estas huellas fueron facilitadas por la Municipalidad de San José y trabajadas por asistentes nuestros del proyecto en geografía para depurarla lo más que pudiéramos. Aquí nos damos una idea, vean que esta es una ampliación de esta zona, aquí nos damos una idea de la densidad de estructuras que existe en San José. Estoy seguro que todos los que vivimos en Costa Rica tenemos una idea, pero acá nos podemos dar, digamos, una idea de manera más objetiva. Hay cerca de 84,000 edificaciones. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cómo genero un inventario de 84,000 edificaciones? ¿Cómo modelo esto, verdad? Porque es mucha información. Un enfoque, por ejemplo, hay dos tipos, está el directo y el indirecto. El indirecto es trabajar, por ejemplo, con datos de censos, que es válido, eh, siempre dependiendo del enfoque del área geográfica que uno está trabajando. Por ejemplo, estudios a nivel nacional utilizan este enfoque de la información de censos, trabajarla para llegarle a cantidad de edificaciones, por ejemplo, y a su distribución en el espacio. Nosotros, como solo estábamos trabajando o específicamente estamos trabajando con el Cantón de San José, nos inclinamos por un método directo. Y cuando usted lo hace directamente, eso implica hacer encuestas a las estructuras. Entonces, hay un enfoque censal en el sentido formal de la palabra, que es ir una a una llenando la encuesta. Pero son 84,000. Eso no es viable, es muy caro, se toma mucho tiempo. Entonces ahí fue cuando entró y nos llamó mucho la atención la metodología del instituto que mencionaba don Víctor, de GFZ en Alemania, que aprovecha las tecnologías para poder generar este tipo de modelos de manera directa, de una forma más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo trabaja esta metodología? Esta metodología, lo primero que se hace es montar una cámara omnidireccional en la parte de arriba de un carro. Y uno transita con el automóvil por el Cantón de San José. Aquí en esta ampliación, la línea roja es el recorrido que hicimos nosotros con el vehículo alrededor de San José. Entonces se lo pueden imaginar como si fuera Google Street. Ok, solo que Google Street va a pasar por absolutamente todas las calles. Nosotros lo que hicimos fue pasar al menos una vez por cada barrio, porque nos interesaba tomar una muestra, no mapear absolutamente las 84,000 edificaciones. Entonces, al hacer esto, obtenemos fotografías. Se capturaron cerca de 35,000 fotografías de las edificaciones que están a ambos lados del recorrido que hicimos, correcto. Acá en la ampliación se puede ver, todas las edificaciones son en celeste. Si tienen un color verde o naranja encima, es que esas edificaciones teníamos fotos de ellas. Entonces pueden ver ustedes aquí que a lo largo del recorrido tenemos edificaciones de las cuales tenemos fotografías, pero más lejos del recorrido ya no tenemos información, al menos de datos visuales sobre estas edificaciones. Entonces eso nos genera una subpoblación en términos estadísticos. En términos estadísticos hablamos de que las 84,000 edificaciones es una población de edificaciones. Y entonces tenemos una subpoblación de 15,000 edificaciones, que son las que contaban con fotografías. De esas 15,000 es que se extrajo de manera aleatoria una muestra de 7,296 estructuras, utilizando lo que se llama en estadística un método de muestreo de estratificado aleatorio con asignación proporcional. Eso lo que quiere decir es que para cada barrio nosotros extrajimos edificios. Ok, no dejamos ninguno de los 196 barrios de los que tuviéramos información por fuera. Así nos aseguramos de tener una muestra representativa espacialmente, okay, de todos los barrios, porque hay barrios de todos los tamaños, hay unos más grandes, otros más pequeños.
Y la parte de asignación proporcional significa que le pusimos un mínimo. Ok, en barrios pequeños, si habían 20 estructuras, pues mínimo quiero al menos información de 10. Ok, y si en un barrio solo habían 10 estructuras, pues muestreo esas 10. Entonces es un método de muestreo que lo más importante es que sea aleatorio. Y algo que vale la pena mencionar es que los asistentes nuestros de geografía se dieron a la tarea de agregar las huellas del barrio de la Carmen. Estas no venían con el shape original que nos pasó la Municipalidad de San José. Y aquí hay más de 3.000 estructuras. Si las estructuras no están representadas con su huella, no se pueden tomar en cuenta en el estudio. Entonces, el hecho de generar esas huellas implica que pudimos incorporar al barrio de la Carpio al estudio de riesgo sísmico en las mismas condiciones que cualquier otro barrio con información. Esas imágenes que se tomaron se convierten en fotografías panorámicas, como esas que ustedes, que se pueden tomar por celular o que podemos ver en Google Street, donde podemos tornar con el mouse la visión y da ese sentido de que uno es el que está rotando, ¿verdad? Para ver cosas que a uno le interesan. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene una de las estructuras a las que se le aplicó la encuesta. Al tener fotografías, tenemos la ventaja adicional de que la encuesta es remota. No hay que enviar a alguien, desplazarlo con el costo en dinero y en tiempo hasta el lugar de la encuesta para que llene la encuesta y después se devuelva y entonces podamos digitalizarla, sino que se hace todo de manera remota. Los encuestadores trabajaron todo esto desde el laboratorio de cómputo del LIS, del Laboratorio de Ingeniería Sísmica, y ahí llenaron las encuestas. Entonces vean acá, este es un ejemplo. Esta es una edificación de la que necesitábamos tomar información, esa muestra de 7.296, y tiene un juego de 4 fotografías panorámicas. Cada uno de estos puntos azules corresponde a una fotografía panorámica. Acá esta es una imagen estática, pero el encuestador sí la podía mover, la podía acercar, se podía alejar, cambiar entre estas 4 para obtener la información que era necesaria para el estudio. Estas otras fotografías aéreas de muy alta resolución las obtuvimos del SNIP, que comprobó ser un recurso muy valioso, porque nos daban información de lo que llamamos los ingenieros la vista en planta, ¿verdad? Viendo desde arriba, por ejemplo, información de los techos, información de la forma de la estructura en planta. Y aquí les hago un acercamiento de las distintas pestañas o componentes que se llenaban en la encuesta. Era una encuesta algo extensa y en donde se llenaban, por ejemplo, datos de material, sistema sismorresistente, altura, edad, ocupación, etcétera. Por ejemplo, acá les muestro uno de altura. Entonces el encuestador venía aquí en tipo de altura, número de pisos sobre el nivel del terreno, en este caso, por ejemplo, marcó 2, y en segundo tipo de altura, número de pisos bajo el nivel del terreno, pues marcaba 0. Entonces, esto fue lo que se hizo para el total de 7.296 estructuras. Entonces, imagínense en toda la cantidad de características, o se le llama formalmente atributos estructurales, que tenemos en la base de datos. Okay, ahí tenemos una base de datos con toda esta información, o más bien datos, porque son información hasta que la procesamos y nos dicen algo. ¿Ok? Y ese era el siguiente paso, hacer un análisis exploratorio de datos que ya nos diera el resultado. Entonces vean qué valioso, por ejemplo, lo que se puede obtener. Algo como el tipo de ocupación obtenido de manera directa de una muestra representativa, tanto en cantidad como en distribución espacial, ¿okay? en cómo se distribuye en el espacio en todo el cantón. Y aquí podemos tener, según área construida y cantidad, la distribución del tipo de ocupación. Aquí vemos que residencial, en un cantón como San José, igual es el portafolio predominante, que tal vez es algo que para algunos puede ser muy directo, pero tal vez otros teníamos otra concepción distinta. Pero aquí está el resultado objetivo, con cada una de las ocupaciones que se manejaron en la encuesta: comercio, uso mixto, individual, gobierno, perdón, industrial, gobierno, educación, etc. Que podemos también, obviamente, recuperar o recopilar información un poquito más técnica.
como el tipo de material, esto es mampostería, madera, concreto reforzado, acero, o el número de pisos, si son de 1 o 2 pisos, 3 o más. Y esta que es un poco aún más técnica, que es el sistema sismorresistente. Es ese sistema estructural que hace que la estructura pueda soportar los sismos. Y aquí nos da información del tipo de sistema sismorresistente que conforma la mayoría las estructuras estudiadas. Aquí lo tenemos por cantidad y aquí lo tenemos también por área total. ¿Okay? Que es muy valioso tenerlas en ambas variables. Ahora, tenemos toda esa información que ya extrajimos y eso está desacoplado del resto de lo que les vamos a explicar, que es el cálculo del riesgo. Y eso es una ventaja muy grande, porque esa base de datos ya está ahí. Se puede actualizar, obviamente, pero es algo separado de todo el resto del estudio que viene. Entonces, no supone realizar otra campaña adicional hasta que ya consideremos que esa base de datos no es representativa pues, de la realidad actual, ¿cierto? Lo siguiente que hay que hacer para un cálculo de riesgo sísmico, al menos como lo hicimos nosotros, es necesario clasificar cada estructura en una tipología estructural o en una clase. ¿Okay? Y entonces, numéricamente, lo que describimos es el comportamiento estructural de la clase, no de cada una de las estructuras. Entonces, por ejemplo, en la clase 1 entraron 100 estructuras y ellas todas asumimos que se comportan de una manera, porque cumplen con ciertos requisitos para ser calificadas de esa forma. Para esto se usó una metodología de puntajes con números difusos, porque esto supone un reto, el que usted tenga toda esa información, pero ahora, ¿cómo hace para clasificar cada estructura? Entonces se hizo utilizando esta metodología, les dejo la referencia para el interesado. Y en el caso de este estudio se definieron 20 tipologías. ¿Ok? Es una cuestión, definir tipologías, hay que tener cuidado en mantener un balance, en diferenciar comportamientos estructurales, pero no hacer tantas tipologías que no podamos asignar la parte numérica de cómo se comportan, que es la curva de fragilidad. Ok, existen una cantidad de curvas de fragilidad o tenemos el tiempo para desarrollar o analizar una cantidad de curvas de fragilidad, entonces no podemos tampoco hacer, por ejemplo, 150 tipologías diferentes si no le podemos agregar curvas de fragilidad. Entonces hay que mantener ese balance en medio. Acá les muestro los 7 atributos que nosotros tomamos en cuenta para clasificar las estructuras y aquí las 20 clases o tipologías estructurales, que van desde tipologías de mampostería, por ejemplo, mampostería de concreto de 1 piso, de 2 pisos, esto es mampostería de arcilla de 1 o 2 pisos, concreto reforzado, acero, madera y las estructuras informales. Y aquí ya tenemos una parte muy importante del modelo de exposición, que es ese inventario de estructuras en función de las tipologías estructurales. Esto ya en sí, en algunos estudios, ya esto corresponde al modelo de exposición, que nos da la distribución según área, por ejemplo, y número de cada una de las tipologías. Aquí están en algo que nosotros llamamos tipologías agrupadas o clases agrupadas, donde aquí metemos, por ejemplo, todas las de mampostería, todas las de concreto reforzado, todas las de acero. Entonces rápidamente podemos ver que las de mampostería son sumamente importantes. Aquí es para todos los portafolios, aquí es para el portafolio residencial. Entonces en ambos casos es sumamente importante las estructuras de mampostería, al menos en el cantón de San José. Entonces vean que algo importante es que la distribución de frecuencia, que son estas barritas al final, varían de manera importante en función de la variable que utilizamos. Si utilizamos área, varían de una forma las azules. Y si utilizamos cantidad, varían de otra forma las naranjas. Entonces, eso es una conclusión importante. Otra es que pocas clases concentran mucho del inventario. ¿Cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, en el residencial, que en la parte de área, casi el 80%
del total de las edificaciones está concentrada en 2 tipologías solamente. Mampostería de concreto reforzado de 2 y de 1 piso. Y podemos obtener conclusiones interesantes como esta que se muestra aquí: la madera toma relevancia en el portafolio residencial. Ok, no así en el portafolio, cuando tomamos en cuenta todos los portafolios, cuando aparece hasta el lugar 10, mientras que en el portafolio residencial aparece en el puesto 4. Entonces, tenemos la posibilidad de ver todas esas cosas. Este modelo está pensado para riesgo sísmico, pero por ejemplo, qué sé yo, bomberos le podría interesar saber cuántas estructuras de madera hay en el cantón de San José, porque tal vez lo asocian a una mayor siniestralidad. Entonces, el modelo puede ser utilizado también para otros fines. Y no solo a nivel de cantón podemos ver las cosas, podemos verlas a nivel de distrito e incluso de barrio. Entonces vean acá, corto el gráfico en 30%. Acá, por ejemplo, podemos ver dónde hay concentraciones de estructuras de madera según el distrito. Entonces incluso podemos llegar, acá no lo muestro por cuestiones de tiempo y información visual, pero podemos llegar incluso al barrio, en hospital, donde están las estructuras de madera. Entonces no solo tenemos cantidad, tenemos distribución espacial. En lo que es el componente de costos, es importante aclarar que el cálculo que les vamos a mostrar que se hizo de riesgo sísmico se realiza para el portafolio residencial exclusivamente. Y esto es debido principalmente a 2 puntos. La información de costos y de ocupantes se puede conseguir, o es información que se maneja de forma más abierta para el portafolio residencial, no así para el resto del portafolio. Entonces, por eso es común que cuando uno busca literatura de riesgo sísmico o estudios sobre el riesgo sísmico se hagan para el portafolio residencial, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer para otro portafolio. Por ejemplo, un portafolio especializado, qué sé yo, el portafolio de educación, lo que habría que conseguir es la información, en este caso en Costa Rica, por ejemplo, con el MEP, que necesitamos para correr el cálculo, pero ya la estructura está hecha. La información se toma en la parte de costos del Manual de Valores Bases Unitarios por Tipología Constructiva del Ministerio de Hacienda. Y lo que se trabajó fue el costo de reposición promedio, en valor unitario. Lo trabajamos en colones por metro cuadrado. Y se discretizó, aprovechando que esto se hacía también en el Manual de Hacienda, según el área total de construcción. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una residencia de mampostería de 100 metros cuadrados, que se le asignó 280,000 colones por metro cuadrado, a una estructura de mampostería, pero de 400 metros cuadrados, a la cual se le asignó un costo unitario de 800,000 colones por metro cuadrado. Entonces, esta discretización está tomada en cuenta. En cuanto a los ocupantes, se utilizó un documento de la Municipalidad de San José, realizado por Beguerí, en donde tomó los datos del censo de población de vivienda, del 2011 y los desagregó a nivel de barrio. Ok, el de Cantón de San José los desagregó a nivel de barrio y entonces, a muy resumidas cuentas, lo que pudimos hacer fue calcular un promedio de ocupantes por metro cuadrado de construcción por cada barrio. Entonces multiplicamos el área construida por este valor, digamos, promedio, y así obtuvimos el total de residentes para escenarios nocturnos, porque del Censo Nacional de Población lo que nos podemos asegurar es quienes viven en San José y asumimos que de noche están ahí, en San José. No podemos saber el escenario diurno porque tendremos que tener la información y es cuestión pues, de buscarla si se quiere o de generar los medios para conseguirla, de saber cuántas personas salen de San José en el día y cuántas entran. Y entonces finalmente acá les mostramos para la parte de modelo de exposición un extracto de todo el modelo de exposición. Aquí se muestran 5 filas que corresponden al barrio Ahogados. El modelo completo lo comprende un total de 845 filas
Y el modelo lo que me dice es el barrio, el distrito, la clase o taxonomía, el área total de esta clase para este barrio, la cantidad total de esta clase para este barrio, el costo unitario promedio, los residentes nocturnos, y estas son las clases agrupadas de las que les comenté en diapositivas anteriores. Entonces, esto es al final como se ve un modelo de exposición en forma tabular utilizable para el cálculo ya propiamente del riesgo sísmico. Y acá les dejo por último en modelos de exposición el resultado más macro, tal vez que obtuvimos sobre, sobre el portafolio residencial e incluyendo todos los portafolios. Y aquí se muestra también el valor total, por ejemplo, según nuestros cálculos estimados para el portafolio residencial y para todos los portafolios. Bien, muchas gracias, Luis Carlos. Voy a continuar yo. Mi nombre es Diego Hidalgo. Voy a conversarles un poco sobre la parte de modelos de fragilidad que hemos empleado en este estudio. Siguiente, por favor. Los modelos de fragilidad básicamente lo que tratan es de relacionar la probabilidad de que una estructura sufra un cierto nivel de daño al presentarse, en este caso, una acción sísmica. Podemos generar modelos de fragilidad para otras acciones, inundaciones, viento, no sé, tsunamis, pero estos modelos de fragilidad son específicos para la acción sísmica. En la siguiente figura vemos que los modelos de fragilidad tienen que estar relacionados con unos umbrales o niveles de daño. En este caso hemos empleado una metodología definida en Europa en un proyecto que se conoce como el RISC-QE, que ha sido ampliamente utilizado por diferentes investigadores e investigaciones a nivel mundial, que se utilizan 5 niveles de daño probables. Vamos a tener un daño leve, un daño ligero, un daño moderado, un daño severo o cercano al colapso, y podríamos hablar de colapso también. Y el quinto estado de daño, que no se presenta aquí, es la ausencia completa de daño, ¿verdad? Que sería el que no se presente ningún daño. Entonces, estos niveles de daño se van a caracterizar para cada tipología estructural. Es decir, tiene que estar definido qué es un daño moderado para una estructura de marcos de concreto reforzado y qué es un daño moderado para una estructura de mampostería de arcilla. Y ese es un reto práctico, digamos, de la ingeniería, en el cual se ha investigado mucho y se han realizado muchos análisis para tratar de modelar estas diferentes características en el daño debido a acciones sísmicas o fuerzas laterales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? ¿O qué es la metodología que estamos utilizando para estos cálculos de fragilidad? Bueno, es un método relativamente sencillo debido a la complejidad que tenemos de las tipologías presentes en el país. Existen métodos más avanzados y algunas curvas que hemos utilizado, algunos modelos, emplean métodos más avanzados, pero en general lo que vamos a requerir de entrada es lo que se conoce como una curva de capacidad o un espectro de capacidad, que es como esta figura que les muestro. Estas curvas se obtienen de un análisis no lineal, un análisis en el cual podamos describir el comportamiento inelástico de las estructuras. Es decir, cuando existe daño en los edificios por cargas laterales, esta curva lo que viene a decirme es cómo varía la respuesta de la estructura respecto a un nivel de intensidad sísmica. Aquí ya están transformadas en unas unidades que nos interesa a nosotros, que se conoce como el espectro ADSR, que es aceleración espectral contra desplazamiento espectral. ¿Okay? Y esto nos sirve porque la aceleración espectral vendría siendo el parámetro de amenaza sísmica que vamos a determinar de los modelos o de los escenarios sísmicos que conversó don Víctor, y el desplazamiento es el parámetro de respuesta de la estructura.
que este sería el desplazamiento en el techo, en la última planta del edificio. Entonces, con estas curvas, si seguimos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer es entonces definir estos umbrales de daño que les comenté, que no haya daño, daño leve, moderado, severo o colapso, en un cierto rango del desplazamiento de la estructura. Entonces, es usual decir que no vamos a tener daño cuando hay un comportamiento elástico, que el comportamiento elástico se va a dar en el primer tracto de esta curva cuando no hay degradación del comportamiento de la estructura. A partir de un cierto punto cercano al que llamamos punto de fluencia, que es donde hay un cambio en la pendiente de esta curva de capacidad, vamos a empezar a percibir daño. Y esto se relaciona mucho con pruebas experimentales y con daños observados en sismos anteriores. Cercano a este punto empiezo a ver agrietamiento en algunas paredes, agrietamiento en algunas conexiones de vigas, columnas, etc. Y podemos empezar a tener un daño leve. Entrando un poco más en la no linealidad de la estructura, tenemos un daño moderado, donde ya podemos estar cercanos al objetivo de desempeño que nos está pidiendo el código sísmico, por ejemplo, y podemos tener un daño severo, que ya aquí sí tenemos un daño más generalizado, en el cual podríamos estar cercanos a ese punto de colapso. Y este punto de colapso, el comportamiento de colapso o daño completo, ahí se grafica o se esquematiza esa dispersión que tenemos en el comportamiento, porque realmente es muy difícil estimar el comportamiento en esa zona. Entonces, estas curvas de capacidad nos van a servir para definir el nivel de daño esperado de acuerdo a un nivel de aceleración sísmica. Entonces, recuerden que ya tenemos los niveles de aceleración sísmica que vamos a utilizar en los diferentes escenarios, y entonces lo que nos toca es definir estos niveles de daño de acuerdo a esos niveles de amenaza. Estas curvas de capacidad, esta curva a la izquierda, se transforma en estas curvas de la derecha que se conocen como curvas de fragilidad, en las cuales seguimos un modelo binomial con un ajuste de una función log normal. Esa curva S que se ve ahí es una acumulativa log normal que requiere dos parámetros. El parámetro SD-DS, que se indica ahí, que sería un desplazamiento espectral. Ese desplazamiento espectral es justamente el desplazamiento fijado en la curva de capacidad de la izquierda para cada umbral de daño. Y luego tenemos el beta, que el beta es la dispersión o la desviación estándar de esta función log normal, que esa se obtiene con un ajuste de la función binomial para estos umbrales de daño. Entonces, estas curvas de fragilidad, que tal vez es el término más usual para este modelo de fragilidad, se determinan para cada una de las 20 tipologías definidas en el modelo de exposición que les comentó Luis Carlos. El reto está en que podríamos tener más, como dice Luis Carlos, podríamos tener más tipologías, pero es probable que no tengamos este tipo de información de análisis no lineales para esas otras tipologías. Entonces tuvimos que llegar a una negociación, digamos, de la cantidad máxima de tipologías que podíamos representar de acuerdo a la información disponible a la fecha. Y eso es importante decirlo, es a la fecha, porque si el día de mañana tenemos nuevos estudios que nos permitan discretizar más aún nuestro portafolio en más tipologías, esto se puede hacer y podemos ir obteniendo resultados distintos que probablemente sean más acercados a la realidad. ¿Qué hacemos con estos modelos? Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver una técnica clásica a nivel de código, que sería encontrar puntos de desempeño, que sería el equivalente a determinar el estado esperado de la estructura ante un sismo específico. Y, por ejemplo, podemos tener, en este caso, las líneas en azules son los espectros de aceleración tipo código. Podríamos tener diferentes niveles de amenaza. Podríamos hablar de un sismo muy raro, un sismo extremo. Podríamos tener un sismo severo, que sería el sismo de diseño. O podríamos tener un sismo ocasional para diferentes objetivos de desempeño.
y encontrar entonces para cada estructura cuál es el punto de desempeño, cuál es el desplazamiento esperado de la estructura ante esa acción sísmica. Y con ese desplazamiento vamos a las curvas de fragilidad y determinamos entonces cuál es su probabilidad de daño, de acuerdo a estos niveles de daños discretos. En el modelo actual o en el escenario actual no tenemos estas curvas tipo código, sino que lo que vamos a tener son niveles de aceleración específicos, definidos por el escenario. Con esos niveles de aceleración determinamos cuál es el desplazamiento probable de las estructuras, de acuerdo a las curvas de capacidad, y con ese desplazamiento probable es que vamos a determinar entonces la probabilidad de daño de cada una de las tipologías estructurales, que serían estas 20 tipologías que comentó Luis Carlos. Entonces, a nivel de Costa Rica, tal vez en la siguiente figura, estas 20 tipologías no estaban completamente caracterizadas. Entonces, hemos hecho un trabajo en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, y esto es con la tesis de licenciatura del ingeniero Esteban Calderón, en el cual se recopilaron curvas de capacidad de estructuras diseñadas y analizadas para las condiciones de Costa Rica. Y esto es un trabajo que se realizó por muchos años en diferentes proyectos de graduación dirigidos por profesores como don Miguel Cruz y don Jorge Gutiérrez, entre otros, que nos permiten entonces tomar curvas de capacidad, digamos que reales para estructuras de Costa Rica, y hacer una tipología que represente entonces de manera, digamos, promediada el comportamiento de esas estructuras. Entonces, por ejemplo, había muchos estudios para estructuras de concreto, tipo marco y tipo dual. Este es uno de estos ejemplos. Veamos que hay una diferencia en el comportamiento de estas estructuras y al final utilizamos una curva promedio que sería el valor esperado dentro de esta tipología. Y esa curva de capacidad promedio, que sería la línea azul a trazos, es la que utilizamos para calcular las curvas de capacidad de esta tipología. También hemos empleado información de la tesis, me parece que es de maestría de Alejandro Calderón, que está por aquí, creo que entre los participantes, desarrollada en la Universidad de Pavía, en Italia, que desarrolla curvas de fragilidad para estructuras de concreto reforzado, pero estructuras prefabricadas, que es también una tipología utilizada en nuestro país. Y también utilizamos curvas de la tesis, en este caso no sé si es de maestría o doctorado, de la ingeniera Mabe Villar, que también desarrolló sus estudios de posgrado en la Universidad de Pavía, para estructuras de la tipología, especialmente de madera y de concreto reforzado con rellenos de mampostería no reforzada. Hay algunas curvas que utilizan métodos más complejos. La de mampostería confinada, por ejemplo, esa fue una que desarrollé yo en mi tesis de doctorado. Entonces, en ese caso utilizamos ya un análisis probabilista y análisis dinámicos, no lineales, que es otro tipo de análisis un poquito más complejos. Entonces, mezclamos diferentes metodologías dentro de este análisis con la esperanza de obtener los resultados más ajustados a la realidad en este momento. Y como les digo, es en este momento, cuando tengamos curvas más precisas o información más detallada, esto se puede modificar, es simplemente modificar una variable dentro del análisis y correrlo de nuevo y encontrar entonces así nuevos resultados con el mismo modelo de exposición, que es parte de la ventaja de este modelo y de la construcción que se ha realizado de este modelo de exposición. Con eso, bueno, básicamente esto es la parte de fragilidad, con esto se caracteriza la fragilidad, y lo que sigue es entonces cómo se relaciona esta fragilidad con las consecuencias esperadas, y ya aquí podemos hablar de la parte de daño. En esto Luis Carlos va a retomar la presentación para cerrar esta parte de consecuencias. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la explicación. Y como decía Diego, lo que viene ahora es la parte del modelo de consecuencias, porque con fragilidad podemos llegar hasta estimación de daño, pero si queremos calcular pérdidas, por ejemplo, como las hicimos en este estudio, el tipo económicas directas, necesitamos
un modelo de consecuencias. Es un modelo que relaciona el daño esperado, que es lo que calculamos con fragilidad, con pérdidas potenciales. Acá les muestro el modelo que utilizamos, que es de Yepes y Silva 2017. En este estudio se calcularon pérdidas tipo económicas directas, y este modelo es un modelo, digamos, sencillo, no es el único modelo que existe. Actualmente estamos haciendo, digamos, investigación acerca de los modelos de consecuencia con la tesis de grado de Francisco Rodríguez, que está por acá también, en donde estamos tratando esto con un poco más digamos, de tiempo y de fondo, ¿verdad? Pero para este estudio, este fue el que escogí. Entonces, fragilidad junto con este modelo de consecuencias nos permite llegar a cálculo de riesgo en términos de daño esperado y riesgo en términos de pérdidas económicas directas. ¿Qué es lo que les vamos a presentar ahora? El cálculo de riesgo lo hicimos con el programa de GEM Foundation llamado OpenQuake. Ok, es un programa gratuito de código abierto, cualquiera puede descargarlo, y mostró ser de inmensa utilidad para este tipo de estudios. Los resultados que les voy a mostrar a continuación son extraídos directamente de este software. Entonces tenemos acá el daño esperado para todas las clases a nivel de cantón. Les voy a mostrar los resultados con respecto al escenario cipreses únicamente porque fue el que causó más daño. El escenario dominical al final tuvo daños pues pocos, pues leves. Entonces, por cuestiones de tiempo y de representación de información también, vamos a ver los resultados con respecto al escenario de cipreses. Entonces aquí podemos ver el primer gran resultado que tiene un estudio de estos, que es la distribución del daño. Ok, esto quiere decir que, por ejemplo, cerca de 5.650 edificaciones, bajo ese sismo supuesto que les explicó don Víctor, que les describió don Víctor de cipreses, tenemos 5.600 con daño ligero, 2.000 con daño moderado, 550 daño extenso, 17 calificadas como colapso y 55.600 sin daño, que no se muestran en este gráfico. Okay, en este gráfico solo se muestran del ítem 1 al 4. Todas estas sumadas nos dan la cantidad total de estructuras del portafolio residencial. Recuerden que estos resultados son para portafolio residencial. Esto es a nivel de cantón para todas las clases, pero algo muy poderoso de este tipo de estudios, y es también viene de la mano con la gran cantidad de información que se genera y cómo tenemos que tratarla y utilizarla, es que aparte de este gráfico que les mostré, podemos también tener esa misma información para distintos niveles espaciales. El cantón es un nivel espacial, es una figura, ¿cierto? Pero podemos tener esa misma información para cada distrito y para cada barrio. Ok, aquí por ejemplo les muestro uno. La distribución de daño para todas las clases, pero solo el distrito hospital. Entonces vean que aquí ya cambiaron los números. Aquí estaba cerca de 5.000, acá tenemos 3. Ok, entonces, pero lo podemos obtener para todos los distritos y para todos los barrios también. Adicional a eso, también podemos obtenerlo para cada clase o cada tipología individual o cada tipología que llamamos agrupada. Entonces aquí les muestro un ejemplo. Aquí tenemos la distribución del daño para la tipología agrupada de concreto reforzado a nivel de cantón. Entonces aquí tenemos para todas las clases a nivel de cantón y aquí solo las de concreto reforzado. Quiere decir que de estas 5.600 sin daño, cerca de 1.600 correspondían a concreto reforzado. Y aquí tenemos el resto de distribución del daño. Esto lo podemos tener para cualquier tipología agrupada y cualquier tipología individual de las 20 mencionadas. Y lo tenemos ya calculado. Obviamente no les voy a mostrar todas porque ese no es el objetivo, es mostrarles la capacidad de cálculo que tiene un estudio de estos. Y también
podemos hacer una combinación y mostrar para cada clase, por ejemplo, por distrito, por barrio. ¿Okay? Entonces vean cómo cambian las distribuciones conforme nos vamos moviendo en distritos, en clases, etc. Entonces tenemos aquí una fuente de información muy valiosa hasta nivel de barrio. Esta es la otra forma de presentar resultados, en este caso, de un mapa de colapsos. Y aquí solamente se muestran las estructuras colapsadas. Para este escenario fueron pocas, fueron alrededor de 17. Aquí esta zona que está como sombreada, corresponde a esta ampliación. Y entonces aquí rápidamente podemos ver dónde hay más estructuras calificadas como colapso. Por ejemplo, en el barrio de Luján, que salió, digamos, más en rojo. Y otros barrios que también muestran, digamos, un color más fuerte asociado a mayor cantidad de colapsos. Entonces, este tipo de mapas también los generamos. Y acá viene el mapa que nos habla de las pérdidas directas en miles de millones de colones. Entonces, por ejemplo, para el escenario de cipreses, tenemos esta distribución de pérdidas en miles de millones de colones. De nuevo, esta zona sombreada acá es esta ampliación de acá. Y algo que podemos ver inmediatamente que es interesante es que a pesar de que Luján fue el que tuvo más colapsos, por ejemplo, no necesariamente es el que tiene más pérdidas. Y entonces aquí se ve la importancia de esta integración de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Porque entonces solo así vamos a saber a ciencia cierta a dónde tenemos más daño, pero dónde podemos tener también más pérdidas económicas, ¿verdad? Por ejemplo, acá se concentran en Ronmoser y Barrio América. El total de pérdidas económicas para este escenario fue de 7.664 millones de colones, que equivale al 7.7% del total del valor del portafolio inmobiliario. Bien, ya para ir cerrando, lo que nos restan son 3 diapositivas. Este tipo de estudios, como ustedes pueden ver, son estudios pues complejos, estudios muy grandes, se maneja mucha información, se produce mucha información. Entonces, por supuesto que hay espacios para mejorar y muchas cosas por hacer. Aquí nada más nombramos unas cuantas, por ejemplo, el equipo que utilizamos para tomar las fotografías. Sería interesante poder generar o construir un equipo nuestro, en alianza puede ser con otro laboratorio especializado de la UCR, para no depender del equipo que está en GFZ, con el objetivo de hacer esto en más cantones. Actualmente nuestras curvas de fragilidad no toman en cuenta el dato de periodo de construcción aproximado, que es un dato que tenemos disponible, que nosotros generamos en el estudio para cada edificio. Entonces, en un proyecto que vamos a comenzar el siguiente año, este es uno de los retos que vamos a enfrentar, y es generar un modelo de fragilidad que tome esto en cuenta. Como les mencioné, realizar este tipo de estudio para otros cantones, realizar este cálculo automáticamente luego de cada sismo, porque ya tenemos la información en el LIS. Cada vez que tiembla, automáticamente se genera un informe donde tenemos ese input de aceleraciones y podríamos hacer este cálculo, digamos, de manera en tiempo semi-real. Es otro de los retos que tenemos. Y tal vez el principal o que yo vería, digamos, de los más importantes es crear un equipo multidisciplinario para trabajar este tipo de estudios, y lo que se llama también riesgo sísmico integrado, que es donde agregamos el componente social y podemos dar también otros tipos de resultados. Entonces es un equipo donde se involucran ingenieros estructurales, gestores de riesgo, de gente de economía, de ciencias sociales, de geografía, informática. Es un grupo diverso, por eso trabajar riesgo a veces no es sencillo, porque necesitamos de muchas personas para poder llegar a buenos resultados.
Acá les dejo unos números del proyecto. Algo importante tal vez es que los que hicieron, los que estuvieron a cargo de las encuestas fueron estudiantes que se capacitaron y colaboraron con el proyecto. Al final fueron 10 estudiantes. Y acá se resume de alguna manera en números la cantidad de trabajo que se hizo en el laboratorio para poder llegar a lo que se les muestra el día de hoy. Por último, les dejo mi información de contacto por si tienen cualquier pregunta y, por supuesto, los agradecimientos a los investigadores de GFZ Potsdam, Massimiliano Pittore y Michael Haas, que fueron los colaboradores directos para la generación del modelo de exposición. De parte de la Municipalidad de San José, a la máster Lorena Romero y al ingeniero Werner Obando, quienes muy amablemente colaboraron con nosotros, nos abrieron sus puertas, nos información, sin la cual no hubiéramos podido desarrollar este proyecto, y a cada uno de los asistentes y técnicos del laboratorio, que por supuesto que sin su ayuda no hubiéramos podido lograr. Muchísimas gracias por su tiempo y procedemos a abrir un espacio de preguntas, si fuera que las hay, o comentarios de los participantes. Perdón, me gustaría agregar una acotación a las cosas pendientes por realizar, que es muy importante. Vean que trabajamos solamente 2 escenarios deterministas y evidentemente pues esto obedece a una intención de evaluar para esos escenarios qué era lo que iba a pasar. Pero tenemos definitivamente que integrar un análisis probabilista de la amenaza sísmica. Y eso lo haremos en esta segunda etapa del proyecto, que empezaremos el año entrante, donde logremos integrar los resultados de un proyecto que estamos finalizando también en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, en coordinación con Red Sismológica Nacional, la NAME y otros grupos de la universidad, donde se van a obtener ya los resultados más actualizados de amenaza sísmica probabilista, y eso evidentemente va a ser parte de este estudio. Entendamos que estos 3 módulos, que son amenaza, fragilidad o daño y exposición, se puede ir trabajando en ellos, ¿verdad? En forma independiente, y luego integramos todo y obtenemos nuevos resultados. Acá la gran ventaja que tenemos es que ya la plataforma está integrada, ya está, digamos, lista para hacer las modificaciones que sean necesarias, y de esta manera, de una forma pues más automática, por decirlo de alguna forma, podemos actualizar diferentes partes de estos módulos que les menciono y obtener nuevos resultados. Entonces podemos, entre comillas, jugar con las diferentes variables y irlas actualizando, como bien dice Diego, tomando nuevas decisiones respecto a daño, asignación de curvas de fragilidad, en fin, las diferentes partes que forman estos 3 módulos e ir nosotros obteniendo estos resultados. Entonces, no nos alarmemos y no pensemos que los estudios probabilistas que tenemos hasta el momento, perdón, los estudios deterministas de amenaza sísmica son los definitivos. Este es simplemente una primera etapa del estudio y luego vendremos ya con la etapa probabilista en términos de la amenaza sísmica. Gracias. Si tienen alguna pregunta, pues obviamente entramos a este espacio. No olviden, por favor, en el chat indicarnos el nombre de la persona y de dónde proviene, para nosotros tener un control y sobre todo mantenerlos informados respecto a este tipo de avances debido a que ya mostraron pues interés en el tema. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, sería que levante la mano para poder activarle el micrófono, porque en este momento no tienen la posibilidad de quitar el bloqueo. Buenos Alejandro, días. ¿qué tal? ¿Qué tal? Primero que todo, muchachos, felicitarlos por el trabajo, que me parece excelente. Desgraciadamente no pude ver la parte del doctor Schmidt y tal vez mi pregunta va hacia ahí. No sé si hablaron o si se discutió, pero me gustaría saber cómo se modeló las condiciones del suelo del Cantón de San José, o si estamos haciendo las modelaciones de riesgo en roca
¿O cuál fue la suposición que se hizo para tomar en cuenta las condiciones del suelo Gracias, en el Alejandro. Un estudio de gusto. riesgo? Sí, gracias. Un gusto tenerlo por acá, Alejandro. Sabemos que está ya lejos. Vea, de acuerdo al programa que se utilizó, esta variable se utiliza o se integra, digamos, usando usando el parámetro VS30. Como nosotros tenemos VS30 en varios sitios del área de estudio, ese fue el parámetro que se utilizó y al final el azeograma sintético modelado en superficie contiene ese efecto a partir de este parámetro. El programa que se utilizó se llama BBP. Bueno, realmente fue el sismólogo que trabaja con nosotros, Aaron Moya, quien hizo el modelado. Es un programa que básicamente por diferencias finitas genera a partir de una información de corteza y estos efectos de sitio representados por VS30, los diferentes acelerogramas sintéticos en los puntos que uno defina. Nosotros definimos 196 puntos que son los centroides de cada uno de los barrios de la zona en estudio. Entonces, en cada uno de esos puntos se obtuvo el acelegrama sintético y se leyó el PGA. No sé si hay algún comentario o réplica de Alejandro o pasamos a Muchas alguna. gracias. No, estaba en mute, pero me queda súper claro. Más bien, muchas gracias por la aclaración. Con gusto. Más bien, Alejandro, cualquier pregunta adicional respecto a este tema en específico, lo podemos hablar con el sismólogo, ¿verdad? Si le interesa Claro, algún aspecto en específico. Ahí nos claro, ponemos en claro. contacto. Perfecto. Gracias. Gracias, doctor. Ok, Sofía Sánchez. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, correcto. Saludos al profesor Víctor y a Diego. Yo trabajo en el AIA y nos interesaba un poco conocer los datos de este estudio, puesto que tenemos el acueducto, digamos, más importante del país acá y para nosotros es muy importante conocer cuál sería la situación en caso de sismos severos, pero me queda la duda, o no sé si no le entendí a don Víctor, en la parte probabilística, si eso podría ser predictivo, si este tipo de estudios podrían plantear escenarios como severos, digamos, todavía no ocurridos, sobre estudios de fallas que podrían generar sismos, digamos, mayores al que se presentó en cipreses y en zonas, digamos, más densas. Entonces, esa sería la pregunta, pensando un poco en sectores que tenemos, digamos, como Desamparados, Los Hatillos y estas zonas que son bastante densas y que nos interesaría mucho conocer el impacto de un sismo en zonas, digamos, de una mayor densidad y donde es más complejo el poder abastecer agua potable en caso de que hayan daños en estructuras, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Sofía, por la pregunta. Sí, efectivamente, tenemos que tomar en cuenta que en este estudio estamos obteniendo resultados a partir de dos escenarios, digamos, de forma independiente. Y ahí tenemos una relación 1 a 1, o sea, un escenario me va a dar una serie de resultados, digamos, únicos, que fue lo que presentó Luis Carlos al final, que se representó en este caso los resultados de la falla cipreses que son, digamos, que fueron los más significativos. Sin embargo, y la tarea que queda pendiente es trabajar ya en ventanas de tiempo, ¿verdad? Con cierta probabilidad de ocurrencia o de excedencia de ese parámetro de aceleración, y eso nos lo va a proporcionar un estudio de amenaza sísmico probabilista, que es el que esperamos integrar en la segunda etapa del proyecto y que está a punto de finalizarse de acuerdo a otro proyecto que estamos realizando. Entonces, acá las conclusiones que podemos sacar son específicamente de esos dos sismos hipotéticos que son posibles de que se generen en las dos escenarios. O sea, esos dos escenarios son posibles que se generen porque hay documentación que lo justifica. Sin embargo, no estamos haciendo, esto sería como un único evento para una fuente sísmica. Para ya tener una visión más amplia de lo que podría pasar en la zona en estudio, tendríamos que integrar todas las zonas sismogénicas, todas los posibles sismos y distancias de esos sismos en los diferentes puntos de la fuente sísmica
a la zona de estudio y hacer un barrido de todas estas variables para llegar a determinar con cierta probabilidad de ocurrencia o de excedencia qué es lo que podría suceder a futuro en una ventana de tiempo de 50 años, 100 años, 200 años, qué es lo que normalmente les interesa, digamos, a ustedes, ¿verdad? Que quieren ver esas ventanas de tiempo a futuro, qué es lo que podría pasar, ¿verdad? Para tomar sus previsiones. Entonces, esa otra integración está pendiente. Ahora tenemos que quedarnos, digamos, sobre todo ajustados a los resultados que nos dan estos dos escenarios deterministas, que son, digamos, específicos, porque sabemos dónde ocurrieron en términos de distancia y qué energía liberaron, que sería la magnitud. Son resultados específicos. Ya hablar de ventanas de tiempo implicaría un estudio más bien probabilista de la amenaza. Sin embargo, las otras componentes que tenemos, que son exposición y fragilidad, esas perfectamente podrían no tocarse y simplemente agregar el escenario, el enfoque probabilista de la amenaza sísmica. Entonces, esa parte de ventana de tiempo a futuro es la que está quedando pendiente en este estudio y que corresponderá a la segunda etapa que trabajaremos a partir del año entrante. Sí, tal vez para complementar, don Víctor, hay que tener también claro el alcance de los estudios de amenaza probabilistas, porque por ejemplo este que estamos terminando es un estudio a nivel país, utiliza fuentes sísmicas que llamamos zonas sismogénicas, que estas son áreas en las que se estandariza o se promedia la actividad sísmica porque tienen unas características sismológicas similares, pero son grandes áreas. El país se divide en bloques que contemplan o que contienen fuentes sísmicas particulares. Entonces, para San José, toda el área, digamos, más o menos del GAM, es un gran bloque que contiene la falla de Cipreses, la de Alajuela, las diferentes fallas que han estado identificadas, pero las fallas no se ven per se cada una o su efecto cada uno individual dentro del análisis, sino que se va a modelar la zona como un todo. Y no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero el tipo de estudio a nivel país se hace de esta manera. Dependiendo del alcance que se quiera de conocer, se pueden hacer estudios más específicos, donde se modele el efecto de fallas particulares cerca de un punto en particular. Y esto es más usual en proyectos como un acueducto específico, un puente, un sitio de presa, en el cual ya es un estudio, digamos, un poco más detallado de la tectónica y de la sismología de la zona. Entonces, hay que analizar o hay que tener en cuenta los diferentes alcances de los estudios de amenaza para poder interpretarlos, ¿verdad? Si es un poco más regional, un poco más extendido el análisis que queremos hacer, estos estudios como los que vamos a publicar el otro año probablemente o a finales de este año, son de ayuda. Pero si queremos analizar un punto muy específico en particular, porque tiene un gran impacto económico, un costo, tal vez lo mejor es hacer un estudio más particular, ¿verdad? Le abro el micrófono a Sofía por si quiere preguntar algo de nuevo. No, muchísimas gracias, quedó completamente claro. Y sí, justamente es eso. Además de la infraestructura a construir, sobre todo el impacto en cuáles poblaciones tendríamos, digamos, mayor impacto en infraestructura, pero quedó completamente claro. Gracias. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bien, creo que ya no hay consultas. Bueno, don Álvaro Poveda. Don Álvaro, sí. Buenos días a todos. Buenos días, don Álvaro. Primero, felicitarlos. Yo que he visto los toros desde la barrera y que he estado viendo el trabajo desde hace rato, cuando todavía trabajaba ahí en la universidad, me parece que es un trabajo muy intenso, muy profesional y que realmente pues, justifica el quehacer de la universidad. Para mí eso es básico. Yo quería hacer una pregunta muy concreta
desde la perspectiva de la Comisión del Código Sísmico. Ustedes hicieron dentro de las limitaciones y los alcances del trabajo, hicieron una evaluación de las diferentes tipologías y obtuvieron resultados. Entonces, a mí lo que me interesaría conocer es, en base a esa información y en base a cómo ustedes percibieron que se comportan los diferentes materiales, ¿qué recomendarían ustedes a la Comisión del Código Sísmico para a dónde enfocar los esfuerzos? Es decir, ¿qué tenemos que propiciar? ¿Más estudios o tener criterios más críticos en estructuras de concreto, en estructuras de acero, en estructuras de mampostería? Creo que eso es algo que se puede extraer de este estudio, que nosotros los que estamos metidos propiamente en la parte de la ingeniería estructural, tal vez hacemos esfuerzos con un material o con el otro en función de nuestras simpatías hacia ese material y no necesariamente en función de la necesidad real que tenga el país o la zona de desarrollar. Entonces, esa sería la pregunta específica. Si estuviera en manos de ustedes, ¿hacia dónde orientar las baterías? ¿Qué es lo que tenemos? ¿En cuál de los materiales o las tipologías estructurales que usamos en el país deberíamos tratar de estudiar más a fondo o tratar de mejorarlas? ¿Cuáles serían esas? Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Si quiere, tal vez empiezo yo y tal vez Luis Carlos lo complementa. Yo estoy un poco sesgado también porque, bueno, yo colaboro con don Álvaro y la comisión en la parte de mampostería. Entonces la mampostería a mí me llama y he tenido varias investigaciones en esa línea. Definitivamente la mampostería es un sistema que se emplea mucho en el país y de la cual todavía nos queda por conocer ciertas cosas, ¿verdad? A veces la menospreciamos un poco porque está destinada a estructuras de baja altura, de baja área, de poca área tal vez en planta, pero de acuerdo a los estudios, los resultados que hemos visto acá, ya cuando empezamos a sumar estas construcciones, el total, empezamos a sumar por miles de estructuras y empieza a ser un valor expuesto muy significativo para el país, ¿verdad? Son pequeñas construcciones, pero son miles de pequeñas construcciones que van de la mano también a nivel de área con estructuras de concreto reforzado, lo cual yo creo que para los que hemos diseñado viene un poco a tener sentido, que las estructuras tal vez más predominantes son mampostería y concreto reforzado. Nos queda mucho por conocer en el comportamiento de estas estructuras y podemos estudiar y podemos mejorar el diseño y podemos hacer un montón de cosas, pero siento yo que tal vez lo que queda mucho la lección es que hay mucha construcción informal y hay mucha falta de supervisión en lo que se está realizando. Y esta es una tarea pendiente no de la Municipalidad de San José, de todas las municipalidades del país, porque yo sé que es dificilísimo, el colegio no tiene recursos para fiscalizar las construcciones de todo el país y es un poco tal vez más de la mano de las municipalidades. Aquí en San José hay muy buen control, estamos en una zona altamente poblada, densamente controlada, entonces tal vez aquí es un buen ejemplo de control. En las zonas rurales empezamos a tener mayor problema en cuanto al control de construcciones. Yo recomendaría a nivel de código, y esto yo creo que ya lo había conversado con algunos miembros, para estos estudios es muy importante tener esta claridad de la tipología estructural que estamos usando. Y yo creo que en el formulario de inscripción de cada proyecto sería muy sencillo dar cierta información técnica, que ahora no estamos recopilando información de ningún tipo, como tipo de material, cantidad de pisos, área, y ir generando unas bases de datos que nos permitan entonces ir cuantificando las construcciones que se van inscribiendo a nivel de colegio y saber cuáles son las tipologías que estamos usando, ¿verdad? Si estamos usando tipo dual con vigas o tipo dual sin vigas, con losas planas, o tipo muro, o mampostería o acero.
yo creo que esas serían las tareas que nos quedan. Y la otra, que eso, yo no sé si es a nivel de código, hay construcciones informales que eso nadie sabe cómo se comporta. Y es un tema que a nivel mundial cuesta mucho encontrar. De alguna manera hay que generar pequeñas investigaciones para tratar de valorar el comportamiento de estas estructuras, que va a ser muy pobre, pero necesitamos cuantificarlo. Y por supuesto de buscar cómo reducir ese tipo de construcciones, pero ya es un tema más de la capacidad económica del país. No sé, Luis Carlos, ¿tiene algo más? Nada más rápidamente agregar con respecto a la pregunta de don Álvaro, que sí, efectivamente tenemos, digamos, ya los cálculos están hechos, tenemos la información y para, digamos, responderle con total seguridad, lo que se necesita es algo de postprocesamiento de esos resultados, ¿cierto? Pero no es algo muy complejo. Lo que sí le puedo adelantar es que, por ejemplo, se podría enfocar, qué sé yo, cuando uno ve estructuras colapsadas con el objetivo de desempeño de seguridad a la vida, pero a la hora de calcular pérdidas, también podemos relacionarlo, obviamente con la parte de los propietarios, ¿verdad? O de lo que hemos visto en otros sismos, que tal vez el objetivo de seguridad a la vida justamente está cumpliendo bastante bien, pero llegamos a unas pérdidas que tal vez en algunos casos son inaceptables. Entonces podríamos, a partir de las pérdidas, identificar qué tipologías están teniendo mayores pérdidas y ya a partir de ahí poder, como dice usted, enfocar algunas investigaciones dependiendo del material y el sistema sismo resistente. Es perfectamente factible. Muchas gracias. Perdón, quería hacer una pequeña interrupción antes de seguir dando la palabra. Vean, es muy importante lo siguiente. Nosotros generamos una base de datos importantísima o grandísima referente a exposición, a todo lo que, la información que se recopiló en exposición. Esa información ya está publicada y se puede obtener, se puede descargar. Sobre todo lo comento porque fue uno de los compromisos que teníamos con la Municipalidad de San José. Está Oscar Núñez, no sé si todavía nos acompaña, no sé si Lorena anda por ahí, sin embargo, o Werner. Sin embargo, sí nos es muy importante que tomen en cuenta eso, o sea, ese escenario de exposición ya está publicado y ya eventualmente la municipalidad o cualquier usuario citándolo lo puede utilizar. Nosotros les daríamos la forma de hacerlo y las indicaciones de cómo tener acceso a esa base de datos, que es enorme, ¿verdad? Es una base de datos fotográfica muy, muy grande. Entonces, para que lo tomen en cuenta, es un insumo que se puede utilizar en otro tipo de estudios también. Gracias. Veo que tiene la mano levantada Lázaro, aparece como Lázaro. Podemos darle la palabra. Vamos a ver. Que no estoy viendo aquí dónde lo puedo. Tal vez hacerlo vos, Luis Carlos, por favor. Vamos a ver, no sé si nos puede ayudar Diego en esa parte. Es que yo no estoy pudiéndolo. No lo estoy pudiendo poner el micrófono. Listo. Aparece todavía mute, por lo menos yo lo veo como mute. Sí, pero ya le pedimos que se puede quitar el mute. La persona tiene que quitar ya. ahora sí. Muy buenas. Buenas, Muy ¿cómo buenos están? días. Adelante. Muy buenos días, un gusto. Qué bonita exposición de ustedes, caballeros. Más que todo, por ahí vamos a ver si podemos aclararle la pregunta que tenemos. Es en relación a que, como habló don Víctor, me parece, que dependiendo de la profundidad, ¿verdad?, del evento, se focaliza una área más grande o más pequeña de impacto. En San José, lógicamente, hay proyectos como Ciudad Gobierno y los nuevos que se están haciendo por el lado de la sabana, que son
edificaciones y elementos que se están elaborando pensando en desarrollar un área específica. Hay una gran variedad de materiales que se utilizan para hacer edificaciones, más que todo de forma vertical. Lamentablemente, creo yo que de alguna manera, no sé si se están haciendo los enlaces para tener la capacidad de respuesta en relación y si esas edificaciones al final van a depender mucho su estabilidad, no tanto del movimiento, sino de la profundidad del evento. Ahí hay registrado o se está registrando un poco, haciendo ese estudio un poco más a fondo en relación a esas áreas que sí son muy vulnerables y creo yo que tienen poco enlace en relación al trabajo de ¿cómo que se llama? De trabajo en relación a un plan bueno de emergencias, porque al menos nosotros que trabajamos ahí en el Liceo de Costa Rica, viera que hemos tenido muchas veces un problema de que a pesar de que estamos varios edificios de gobierno y MOP, MINAE y otros edificios ahí públicos, viera que los planes de emergencia no están ligados, no están, como dicen, coordinados como uno solo. Entonces, creo yo que ya, y tal vez de alguna manera recomendar de que debería hacerse un estudio un poco bien a fondo del impacto que podría tener en esas áreas, que es donde se está planteando un desarrollo más extenso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Lázaro. Sí, bueno, este esquema que les presenté yo es muy básico, es simplemente para entender, digamos, si queremos separar por profundidad los eventos sísmicos, lo que va a pasar en superficie, digamos, explicado de una manera muy sencilla, es como lo vemos en esas dos figuras. Ya está más que probado que un sismo de poco superficial, o sea, cuyo inicio es superficial, los efectos en superficie van a ser muy concentrados en un área pequeña, pero muy intensos. Y por el contrario, si seguimos muy profundo, en general vamos a tener ese otro efecto, ¿verdad? Efectos más distribuidos en un área, pero más tenues en términos, porque así es la variable intensidad. Nosotros trabajamos con dos escenarios que cubren, digamos, no cubren, representan esas dos, de alguna manera, esas dos condiciones. Cuando ya se incorpore un estudio de amenaza sísmica probabilista, vamos a barrer o vamos a recorrer todas las posibilidades que tenemos en términos de profundidad, de magnitudes, de distancias, de todos los sismos que estas zonas, que las zonas sismogénicas identificadas puedan afectar nuestra zona en estudio. Entonces, evidentemente, eso que usted está diciendo, por supuesto, es muy importante y vamos en esta segunda etapa a tomar en cuenta todo ese montón de escenarios posibles que puedan afectar nuestra zona en estudio. Sobre todo pensando en qué es lo que puede pasar en futuro, qué es lo que a la mayoría le preocupa, ¿verdad? En una ventana de tiempo de 50 años, ¿cuál es el valor de aceleración que se puede llegar a tener con una cierta probabilidad de ocurrencia o de excedencia? Esas son las preguntas que nos faltan por responder a futuro. Ya hacer estudios específicos en lugares, digamos, concretos, como puede ser un edificio en la sabana o un edificio qué sé yo, una estructura, un puente en San Pedro, pues ya eso correspondería a otra etapa, a un nivel de detalle todavía mayor. Recordemos que la escala que estamos utilizando acá es el Cantón Central de San José. Esto podría variarse. Por ejemplo, Calderón, que está aquí, que estuvo presente o está, él trabajó en una escala más macro todavía, trabajó el estudio de riesgo a nivel de país. Entonces, uno va poniendo el enfoque de acuerdo de acuerdo a lo que uno ande buscando, a lo que uno realmente quiera llegar. Como bien dice Diego, pues si a mí lo que me interesa es un punto específico, que es donde voy a construir o diseñar un puente, tendría yo que adaptar todo este cálculo a esa condición.
Nosotros el enfoque es, nuestra zona de estudio es todo el Cantón Central de San José, identificar ahí particularidades. Cuando se identifican esas particularidades, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, tratar de identificar cuáles son esas estructuras que hacen que el riesgo sísmico de ese barrio, por ejemplo, sea tan alto. Y entonces ya ahí empezar a tomar decisiones, a ver qué se hace en esa condición ya más particular. Pero vamos como de lo macro allá a lo específico. Nosotros no estamos en una escala específica, estamos en una escala que corresponde a todo el Cantón Central de San José. No sé si Diego o Luis Carlos quieren agregar algo más. Tal vez, don Víctor, justamente con esto último que está diciendo es importante, ¿verdad? A pesar de que nosotros, como comentó Luis Carlos, tomamos fotografías de estructuras particulares específicas que se caracterizaron de manera específica, este estudio no va enfocado a irle a decir al vecino, vea, su casa va a tener un riesgo muy alto, porque estos estudios toman sentido en el tanto promediemos y distribuyamos la peligrosidad entre el total de estructuras dentro de un conjunto. Entonces aquí estamos promediando el daño o el riesgo sísmico de una tipología estructural que se presenta en una cierta cantidad dentro de un barrio. Y ahí es donde tiene sentido, ¿verdad? Si yo quiero analizar una casa en particular, un edificio en particular o un conjunto de estructuras en particular, necesito hacer un estudio específico para determinar el riesgo de esa estructura. A nivel de la articulación que preguntaba o comentaba don Lázaro, de las atenciones de emergencias, este es un tema a nivel país que tenemos pendiente y lo hemos visto un poco en Cinchona, en Sámara y en sismos anteriores, donde la articulación de las diferentes entidades estatales no está del todo bien definido. Y se ha ido mejorando, la Comisión Nacional de Emergencias ha ido mejorando realizando trabajos en esta línea, pero es un tema pendiente y no solo de Costa Rica, ¿verdad? Esto es un tema país que mueve mucho investigación en Estados Unidos, en México, en Chile, en Japón. En cualquier país siempre hay cosas que mejorar. Y el problema es que hasta que no se presente la emergencia, no podemos verificar si los planes que tenemos son suficientes o no, ¿verdad? Podemos hacer simulacros, pero la verdadera emergencia es la que nos va a poner a prueba. Y por supuesto, tenemos que ir trabajando en esa línea, mejorar estas articulaciones entre las diferentes instituciones. Tal vez le vuelvo a abrir el micrófono por si tiene algo que comentar, don Lázaro. No tiene el micrófono cerrado. Sí. Si no, pues seguimos con alguna otra duda o consulta. Ya nos han ido abandonando varias personas, así es que... Y no hay manos levantadas, Sí, entonces me parece que... Creo que ya estaríamos. Sí. Bueno, les agradecemos muchísimo por la atención. Varios de ustedes nos han colaborado mucho en la realización de este proyecto. Como bien dicen los compañeros, no es un proyecto fácil de realizar. Implica una organización, una logística. La traída de los investigadores de Alemania fue compleja. Fueron varios meses de estar programándola. Tuvimos que batallar con huracanes, con un montón de cosas que pasaron cuando ellos vinieron a hacer su campaña de medición. Entonces, al final es realmente un agradecimiento a muchísima gente y vamos siempre a dejar gente por fuera, porque no es una investigación que pueda hacer un grupo como de 3, 4 personas. Tienen que articularse muchas otras y no solamente es un tema de dinero, que también lo es, porque son estudios caros. Es un tema de vinculación de diferentes personas que quieran colaborar en sacar adelante un proyecto como este. Y la única manera es volviéndonos como un grupo, un equipo de trabajo para seguir adelante. Ese es nuestro compromiso de nuestro lado, seguir trabajando en estos temas y pues esperamos contar con su apoyo y su asistencia o seguimiento a nuestros resultados, ya que han mostrado interés al respecto. No sé si algún compañero quiere agregar algo más.
No, pues muchísimas gracias a todos los que participaron. Esta reunión, esta conferencia fue grabada y la intención es reproducirla en nuestros canales de redes sociales para que la puedan compartir también con otras personas. Pueden buscarnos en Facebook, en Telegram y en la página de nosotros, lis.ucr.ac.cr, y ahí tendrán mayor información también para contactarnos. Así es. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias y buen día. Buen día.